Buenas tardes, mi nombre es Liliana Borges, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. A continuación, junto con mis compañeras Adriana Cristina Murillo Mejía y Sorimar Osorio, vamos a hacer la exposición del Laboratorio de Identificación de Proteínas y Ácidos Nucleicos. El objetivo general de este laboratorio es comprobar y aplicar técnicas de reconocimiento de biomoléculas donde se compruebe la presencia de proteínas y ácidos nucleicos en alimentos. Las proteínas son biomoléculas compuestas por la unión de varios aminoácidos cuyos grupos funcionales presentes son los grupos carboxílicos y grupos aminos. Las proteínas se clasifican de acuerdo a su estructura química en simples y conjugadas. Las primeras están conformadas por solo aminoácidos y las segundas poseen un grupo proteico. Otra clasificación puede ser de acuerdo a su estructura fibrosa o globular y de acuerdo a su función numérica o polimérica. Las proteínas simples, también conocidas como holoproteínas, están conformadas solo por aminoácidos o sus derivados. Las proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas, su estructura está formada, además de aminoácidos, por otras sustancias como metales, iones y entre otros. Y las proteínas fibrosas, su estructura tiene una forma de fibras largas y son insolubles en agua. Y por último encontramos las proteínas globulares, que su estructura es enrollada y compacta, con casi forma esférica y suelen ser solubles en agua. Los materiales utilizados en este laboratorio fue la licuadora, el colador, la estufa, un break, tubos de ensayo o vasos de vidrio, una gradilla, una probeta, una pipeta y un agitador. Algunos reactivos fueron los ácidos acetílicos, el hidróxido de sodio al 40%, un paquete de alberjas secas, sal gruesa, detergente, agua fría, etanol, enzima, garnet, huevo, entre otros. En el procedimiento del ácido acético, en dos recipientes agregamos en uno carne y en el otro albúmina. En un vaso le adicionamos 10 goticas de ácido acético, que es el mismo vinagre. Dejamos que reaccione y observamos qué ocurre. En esta partecita se observan las propiedades de la coagulación de las proteínas. En el de la temperatura se colocan dos recipientes con agua, uno con carne y el otro con albúmina, y se colocan en baño de María. Acá observamos si hay desnaturalización y observamos si es más lenta o más rápida que la anterior. Bueno, vamos con el procedimiento número 3. Se agregan 3 recipientes, adicionamos agua en ellos, agregamos la muestra proteica, la carne y la albúmina. En una de esas recipientes realizamos una solución donde agregamos cloruro de sodio, en este caso sería pues sal si tenemos en la casa, y adicionamos en los otros recipientes 10 goticas de la muestra en los vasos, o sea, en el de albúmina y en el de carne. La extracción del ADN, su procedimiento es mezclar en la licuadora 100 miligramos de alberja seca, una pizca de sal gruesa y 200 mililitros de agua fría durante 15 a 20 segundos. Colocar la agua obtenida anteriormente y descartar los restos de alberja. Continuar el procedimiento con la fracción líquida filtrada. Después agregamos 2 cucharadas soperas de detergente líquido y mezclamos suavemente. Esperamos de 5 a 10 minutos y durante este tiempo colocamos en cada tubo o bien en cada frasco una pizca de ablandador de carne. Después distribuimos la mezcla en tubos o frascos. Agregamos un volumen equivalente de etanol bien frío y esperamos 10 minuticos y vamos mezclando suavemente y observamos la reacción. En el cuadro de resultados tenemos la carne y la albúmina, y estos fueron sometidos a 3 tipos de catalizadores: el ácido acético, la temperatura y el cloruro de sodio en nuestro caso. Entonces podemos ver que tanto la carne como la albúmina son positivos para factores coagulantes. Sin embargo, en el ácido acético pues fue un poco más demorado el proceso en la carne que en la albúmina. Sometidos a temperatura fue de inmediato
la reacción en la carne y en la albúmina se tardó un poco, y con el cloruro de sodio se tardó en los dos, pero fue un poco más evidente en la carne. En la prueba de análisis de proteínas o identificación de proteínas se utilizaron los 3 catalizadores. En el análisis de resultados con el catalizador de ácido acético, en la carne se puede observar que al adicionar las gotas de ácido acético, en este caso se utilizó vinagre, cuando se lo adicionamos al recipiente con agua y con el trozo de carne se empiezan a generar algunos filamentos lentamente, pero con el transcurrir del tiempo van apareciendo más y más. Sin embargo, se degradaron por los costados de la carne, donde el trozo de carne se torna completamente blanco a su alrededor. Con diferencia al procedimiento con la albúmina, este fue algo más demorado. En el caso de la albúmina, cuando se le adiciona el ácido acético en el recipiente con la porción de albúmina, se empiezan a generar algunos filamentos de manera más rápida e inmediata. Con el transcurrir del tiempo se llena de filamentos por completo, pero estos se van hacia el centro de la muestra. Cuando utilizamos la prueba de la temperatura como catalizador, en la carne se puede observar que a temperatura, sometiéndola a la temperatura el recipiente con el trozo de carne, es de manera prácticamente inmediata que se generan algunos filamentos, pero con la diferencia de cuando se utiliza el catalizador como ácido acético, se generan filamentos de manera inmediata en esta parte y todo el trozo de carne se torna completamente blanco. Por el contrario, en la albúmina, cuando se somete a la temperatura, los filamentos se generan, pero se generan de una manera más lenta. Sin embargo, es cuestión de segundos donde la albúmina ya está completamente llena de filamentos. Cuando se utiliza el cloruro de sodio como catalizador, en la carne se puede observar que al adicionar las gotas de cloruro de sodio no pasa nada. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, en cuestión de minutos, se puede decir que se llena de filamentos por completo la parte del centro de la carne. Y esperando un moderado tiempo, también se llena de filamentos la parte externa. Con el huevo pasa que al adicionarle la solución de cloruro de sodio, que es una solución ya previamente preparada y homogenizada, el recipiente que contiene el huevo también es prácticamente de manera inmediata. Sin embargo, se demora un poco al transcurrir los minutos, van apareciendo filamentos, pero se entran más en la parte de la albúmina y no del núcleo. En la extracción del ADN de la arveja, en el primer paso, cuando la arveja se licúa y se cola, se ve la posibilidad de aumentar la superficie del contacto de la reacción. En este instante vemos cómo se evidencia la fermentación de la muestra vegetal, donde se dice que se estimula para la deshidratación de la sal y la pérdida de líquidos. En el paso número 2, al adicionar el detergente líquido, se genera la lisis, que es la ruptura de la membrana para exponer la estructura interna con el detergente. En el paso número 3, cuando se utiliza el catalizador, que en este caso es el ablandador de carne, se observa cómo se proporciona la salida de una hebra blanca que se puede identificar como las hebras de ADN, y es evidente la aceleración del proceso cuando se van precipitando los filamentos. Y cuarto y último, se agrega el etanol. Cuando se agrega el etanol, que utilizamos en este caso el alcohol, se ve la separación de las fases, donde podemos llamar que es una mezcla heterogénea. Y al adicionar este solvente de manera inmediata y más clara, se observan los filamentos donde se identifican como hebras de ADN. Bueno, después de todo esto podemos concluir que las proteínas son moléculas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo, necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo, como se puede evidenciar en el primer procedimiento. En algunos alimentos de consumo diario, como lo son la carne y el huevo, se observa lo rico que son en proteínas, que son por ende fácil de concluir que el consumo de este alimento o los alimentos ricos en proteínas son necesarios para una buena función del cuerpo humano. Sin embargo, con el consumo de algunos factores de coagulantes se puede perder parte de estas proteínas. Por ejemplo, al someter a temperatura se evidencia que las proteínas salen del alimento y quedan en el agua donde se cocina. Segundo, se concluye que con la presencia de factores coagulantes se acelera parte de la energía en el cuerpo, ya que son aquellas proteínas originales de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Y por último, en la extracción del ADN se puede concluir que se le llama extracción de método, por el cual se obtiene el ADN a partir de material biológico utilizando técnicas físicas y químicas. La extracción consiste en la separación y purificación del ADN con el fin de poder estudiarlo, analizarlo o manipularlo. En este caso se concluye que la arveja es fácil de realizar tal extracción, ya que con la presencia de catalizadores las hebras de ADN salen a relucir y presentan una ruptura de membrana,
donde generan filamentos de una manera más inmediata.